cordial saludo. Somos los estudiantes John Jairo Pequi y Carla Belalcázar. de el curso de Filosofía Medieval de la UNAD. Entonces vamos a hacer aquí el video colaborativo de esta fase. Entonces, que consiste en realizar un debate sobre la educación de la Edad Media. ¿Mm? Listo. Bueno, de manera general, yo quiero comenzar hablando en la Edad Media, la educación de la Edad Media. Podemos decir las cosas positivas, las cosas negativas, llegar a una conclusión, ¿verdad? Bueno, mm, en lo positivo creo que, y siempre que se habla de la Edad Media, es importante mencionar que es un periodo muy largo, es un periodo muy complejo, muy importante para la humanidad y muy complejo. Y por esto mismo siempre ha caído como en este engaño de las percepciones, por así decirlo. Ya conocemos la muy famosa imagen que tiene la Edad Media de que pues todo era oscurantismo, nadie se bañaba, todos se morían, la iglesia mataba a todos, y no es así. Si hay algo que hemos aprendido en estas actividades, en la segunda tarea de la Edad Media, es que hubo un gran florecimiento filosófico. Tenemos, por ejemplo, la escolástica. Bueno, y entonces lo importante es comenzar por ahí, que la Edad Media está lejos de tener esa imagen de que era un periodo estancado, un periodo sin ningún avance científico o sin avances filosóficos, que aunque sí cae un poco en que, bueno, todos los grandes pensadores terminan siendo santos, pues tenemos creo que los más destacados son Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, también tenemos a San Isidoro, por ejemplo, pero más allá pues de esta fama de santos, eran filósofos, eran académicos. Bueno, entonces por ahí quiero empezar como por el lado positivo de la Edad Media, que sí hubo un empuje del pensamiento, sobre todo en el sentido filosófico, aunque dice mi compañero John Jairo. Sí, claro, es ahí es muchas cosas de la Edad Media realmente uno las tiene, se las han vendido a uno como esa edad oscura, edad donde no pasó nada y mire que sin embargo pues hay puntos a favor y en contra, ¿no? Precisamente mirando ese método que nos propone hay que usar la disputatio, que básicamente ese método es de argumentar los pros y los contras, ¿no? Decía ahí pues que alguien presenta argumentos en contra, otros en favor, y al final se llega a una conclusión. Y básicamente si uno se pone a mirar la educación actual, eso es lo que se está ahorita, que es tener un pensamiento crítico, generar el debate. Entonces eso no es una invención nueva de ahorita, no, es que ahorita ya la educación es generar el debate y mirar los puntos, los pros y los contras, sino que desde eso, inclusive desde la Edad Media, y eso fue, bueno, sí, con la Edad Media, en medio de la Edad Media, que se adoptó ese sistema. Y entonces ahorita nos lo dan como si fuera lo último, sabiendo que eso ya fue de la Edad Media. Y eso que la Edad Media fue esa temporada oscura, ¿no? Y sin embargo ahí surgió todo eso. De igual manera, pues habían otros métodos, ¿no? También el que decían ahí el leticio, que básicamente era así prácticamente la educación tradicional acá que teníamos hasta el siglo pasado, que era que un profesor daba algo, explicaba algo y ya todos se ceñían a él, ¿no? Obviamente sí tiene esas partes buenas, tiene las partes buenas de la Edad Media que también fue cuando surgió las universidades, ¿no? A veces uno piensa que todas esas cosas fueron ya de la Edad Moderna, pero prácticamente fue ahí, en la Baja Edad Media. Inclusive el Renacimiento es parte de la Edad Media, ¿no? Surgió cuando está ahí la Edad Media. Generalmente uno l- trata, o bueno, sí, inclusive uno antes de estudiar filosofía, yo creía que el Renacimiento pues era ya de la Edad Moderna, pero realmente comenzó ahí también en la Edad Media, ¿no? Y también uno a veces le echa la culpa a la Inquisición, que es de la Edad Media, pero realmente viéndolo bien en las fechas es también de la Edad Moderna, ¿no? Ya cuando surgió todo ahí, todo lo malo, trata de echárselo allá lo malo a eso. Obviamente sí habían cosas de la educación de allá que de pronto sí eh, propias de su época, pues que prácticamente la educación la tenía monopolizada la iglesia. Generalmente los hacían educación eran los que se iban a los monasterios
los conventos. La mayoría, pues, beneficiarios eran los hombres, las mujeres las tenían excluidas. Y la educación, básicamente, como era de la iglesia, obviamente ellos iban era a fortalecer lo que eran las creencias, no, de pronto no iban a generar un debate o unos argumentos que los llevaran a contradecir a la iglesia. Entonces, obviamente ellos, desde su postura desde la iglesia, y ahí fue que se fundamentó todo lo que era la educación. Y obviamente ya más adelante, cuando comenzó la Inquisición, pues ya era más peligroso inclusive contradecir a la iglesia, ¿no? Como le pasó de pronto a Bruno o a Bruno, que murió ya quemado, y Galileo, pero ya eso es parte de la edad moderna. No sé qué más, compañero. Sí. Bueno, también yendo un poco como por el lado negativo de la Edad Media, es que, bueno, aunque tiene mucha leyenda negra, también es cierto que tiene sus defectos indiscutibles, por así decirlo. Y claro, lo que mencionas sobre un recuerdo, pues cuando era niña que escuché la historia de este Bruno que mencionas, lo visionario que fue, lo vanguardista que fue, y cómo le terminó yendo, pues, cómo lo terminó condenando la iglesia. Mm, bueno, y entonces, como una forma, no sé, no creo defecto, pero sí un limitante general de la Edad Media, es lo que dices, que era muy cerrada, era todo muy inclinado hacia Dios, hacia la iglesia, hacia el cristianismo, o por su lado, cuando estaba creciendo, cuando empiezan a aparecer los primeros filósofos árabes, va inevitablemente de la mano con el Islam. Entonces, en toda Europa y parte de Asia, la Edad Media está dictada por el monoteísmo abramánico, que si bien en un principio pues da unos lineamientos, da unos marcos, termina siendo muy limitante, estrechando la visión, por así decirlo. Mm, y bueno, pero más que, me parece a mí, ¿no? Más que simplemente achacarlo a la necedad de las personas que mandaban en ese tiempo, desde, bueno, desde el Papa, desde los gobernantes, Mm, creo que estos problemas de la educación de la Edad Media obedecen de todas formas a las necesidades de del propio momento histórico. Sea como sea, la Edad Media sí tuvo, no fue solo guerras y hambrunas, pero sí estuvo muy marcada por guerras, por hambrunas, por enfermedades. Y esta limitación al final de recursos creo que se ve reflejado en cómo era la educación, lo limitada que era la educación, lo bueno, lo que inclinada a la iglesia, inclinada a obedecer, que solo accedieran unos pocos. Y aunque es una situación alimentada por, sí, por la necedad de los líderes, también es algo que era muy difícil de romper, ese status quo cuando estás en un momento constante, no constante de unos años, de siglo tras siglo en el que yo qué sé, van a fallar las cosechas y nos vamos a morir, va a venir otro país, va a venir otra nación, nos va a invadir. Sea como sea, no había ese espacio como para realmente poder enfocarse en eso, en estudiar, en florecer la cultura. Tenía que ser algo que tenía que hacerse más que transversalmente, como paralelamente. Lo primero era preocuparse por no morir de hambre, por no terminar en una guerra, porque no fallaran las cosechas. Bueno, y entonces eso es como para decir, lo que trato de decir es que los limitamientos de la Edad Media sí fueron obviamente culpa en parte de estos organismos de poder como la iglesia, bueno, toda la parte eclesiástica, pero también es un reflejo natural de la situación económica, económica, política, geográfica en la que estaban. Y bueno, otro detalle que me gustaría añadir, que precisamente lo leímos en este manual de la Edad Media, es, por ejemplo, cómo alrededor, el concepto de Europa aparece alrededor del año 1000, más o menos, pues eh, después de pasar por tantas invasiones, después de el Imperio Carolingio, que ya se empieza a formar una identidad. Bueno, quiero destacar otro limitante, por así decirlo, y es que cuando se crea el concepto de Europa, por un lado se crea una identidad, no somos esto, pertenecemos a este lugar, pero también entonces se cae, bueno, era muy
primitivo en ese momento como para llamarlo racismo y xenofobia, pero sí cae nuevamente en otros limitantes. Y es entonces, en vez de apreciar a todas estas culturas que rodean a Europa, es simplemente tratarlos como bárbaros. Pero de nuevo, insisto, no era solamente algo que naciera de la ignorancia, sino que, pues bueno, si viene este otro pueblo, esta comunidad que viene acá a invadir, que viene acá a raptar, de nuevo, era lo natural mostrarse reacio a aceptarlos, a tratar de separarlos, a tener a Europa en un lado y a los extranjeros o los bárbaros, como se les dice de otra forma, en otro lado. Entonces, eso, para mí todo eso envuelve como la cara oscura de la educación de la Edad Media en general y cómo era su educación. No sé, ahora sí pasamos como una conclusión general que cierre el círculo. Sí, obviamente, en cuanto a esta parte, pues sí, reconocer pues que de todas maneras pues hubieron avances en cuanto a educación y todo eso, pero ahorita que usted nombró lo que fue del Islam, es cierto que también que cuando cae el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, eh, muchos filósofos se pasaron al Islam y muchos se fueron con sus textos, ¿no? Porque precisamente estaba aquí en auge el Imperio Romano con el catolicismo, entonces de todas maneras ellos tenían cierta restricción y cierta desconfianza que algunos libros pudieran eh, cuestionar lo que ellos enseñan acerca de la religión. Entonces muchos filósofos se pasaron al Islam, se fueron al Islam y muchos de esos libros se conservaron, existen hoy porque fueron traducidos al Islam y después ya cuando vuelve el Islam a Europa, bueno, esos libros llegan a Europa, ya vienen traducidos del Islam, muchos de esos libros los tenemos por eso, porque el Islam fue como un lugar seguro para guardar todo ese conocimiento que huyó de Roma, ¿no? Entonces, aquí prácticamente estamos viendo la Edad Media occidental, ¿no? La Edad Media desde Europa prácticamente, ¿no? Romana, de aquí, romana de Occidente, ¿no? Porque obviamente si le metiéramos ya la parte del Islam, ahí la educación en la Edad Media pues ya tiene otra connotación, ¿no? Porque ahorita, a pesar de que ahorita este momento histórico que estamos, el Islam es el más extremo, en ese entonces eran más abierto y más tolerante con esa parte. En esta parte, como dice usted, la conclusión de aquí, hasta aquí hasta donde hemos llegado ahorita, es que sí, obviamente hay, la iglesia tenía ese dominio, monopolizó lo que fue todo a favor de él, pero hubieron cosas buenas y obviamente también cosas en contra que nos llegaron aquí a nuestros días, que se crearon las universidades, que la educación pues sobrevivió en los monasterios. Si no hubieran sido los monasterios por la iglesia, pues no hubiera habido una educación o algo así, ¿no? Sí, ahí sería como la conclusión de esta parte. Hay partes en favor y en contra de ella lo que hemos visto hasta ahí. ¿O qué opina usted? No, sí, de acuerdo. Sí, la educación en la Edad Media y la cultura en general de la Edad Media puede verse en muchas ocasiones como muy cerrada, muy controlada, muy teológica, teocrática, pero al final hay que apreciar que con todas las dificultades que hubo en ese tiempo, las personas hicieron lo que pudieron. Con todas estas limitaciones. Que sí, la iglesia, la gente en general pudo ser más abierta, más propositiva, pero hubo indiscutiblemente grandes avances filosóficos y científicos. Y aunque palidece en comparación pues con las siguientes épocas, sobre todo con el Renacimiento, eh, bueno, es que es difícil que con el Renacimiento y con la Ilustración no termine viéndose la Edad Media y casi que cualquier otra edad termine viéndose como opaca, como ignorante. Pero eso, sí, entonces ya estoy muy de acuerdo y concluyo en eso, que tiene sus defectos, pero al final pasó, no, pasó lo que tenía que pasar, por así decirlo, con todos los problemas que tenían, fue un avance para la humanidad, pudo haber sido más rápido, pudo haber sido mejor, más abierto, pero de todas formas, le aportó eh, todas estas herramientas a la humanidad
como tú mencionas, este mismo tipo de sistema de debate, el trivium y el quadrivium, la escolástica, que después terminaría concluyendo en lo que hoy en día son las universidades, que son pilares y casi que pináculos de lo que debe ser la educación hoy en día. ¿Mm? Sí, de igual manera, en la guía pues dice que hagamos una comparación pues con los sistemas de educación actual. Una de las cosas que me llamó la atención mirando el sistema educativo de la Edad Media, que dice en el texto que investigué, pues que se dividía como en dos grandes eh, sistemas educativos, ¿no? Uno que era lo que llamaban artes liberales y las otras Mm. artes mecánicas, ¿no? Básicamente las artes liberales es todo el conocimiento que alguien adquiría para desarrollar su pensamiento, no para hacer un empleo, ¿no? Esas eran las artes mecánicas, ya el que estudiara medicina, no sé, metalurgia, eso ya eran ar- artes mecánicas, ¿no? Y por la otra parte, las artes liberales de las personas libres que no dependían de un trabajo manual, pues estaba la gramática, la retórica, la aritmética, la filosofía y todo eso. Y me llama la atención que precisamente en ese entonces tenía más prestigio las artes liberales, era como tener un estatus. Y precisamente las otras, las artes mecánicas, más que todo como para los artesanos, no eran tan como de tanto prestigio. Trayendo eso a nuestra educación actual, hoy como que se ha dado la vuelta, ¿no? Básicamente esas artes mecánicas, si las traemos a un contexto actual, son las ciencias aplicadas. En el caso de hoy ya serían las ingenierías, también pues la medicina, todo esto que se aplica. Y ya lo que nosotros estudiamos, parte de lo que nosotros estudiamos como la filosofía, vendría a ser como artes liberales. Hoy están digamos, en una crisis, en un desprestigio, porque eh, son las que menos se le invierte de recursos, las que como más desprestigiadas están, porque todo está enfocado ahorita como a la productividad, ¿no? Usted Mm. estudia es para producir dinero, para crear, para trabajar. Entonces es como esas vueltas que da la vida de que después de que eran las que tenían más prestigio, se volvieron ya desprestigiadas. Y aquí, siguiéndole la historia a la educación, ¿por qué este cambio? Se presentó un tiempo después de la Revolución Industrial que había precisamente esa escasez de mano de obra con conocimientos cualificada. Entonces, allá en Prusia se ideó el sistema educativo prusiano y el sistema educativo prusiano ya era por el Estado, ya era controlado por el Estado. Y obviamente, antes era de la iglesia, ya pasó al Estado. Obviamente, el Estado le conviene es cosas a él, igual que la iglesia protegía que nadie de pronto la fuera a tumbar o a criticar. Ya el Estado pues también va a hacer ese sistema educativo, pero él se va a proteger. Él no le conviene de pronto tener gente andando cuestionando todo. Al Estado le conviene es tener gente obediente, gente que aprenda. Se basaba pues básicamente ese sistema educativo en la disciplina, en aprender y aprender precisamente algo para hacer, porque era lo que se necesitaba en el momento en la revolución industrial y lo que necesitaban los países para avanzar. Entonces, ¿qué hizo el sistema prusiano? Fue como el que estandarizó y extendió, hizo la masificación de la educación. Digamos, la parte buena del sistema prusiano es que llevó la educación para todos, ¿no? Todos tienen derecho a educación, los niños, pero es así, es para crearlos, amoldarlos a nuestras conveniencias. Entonces ya eso de ser crítico es como, no es como también visto, obviamente, a un gobierno, inclusive pues hoy en día, tener un filósofo por ahí que ande preguntando cosas de que no es como muy alegre, ¿no? Muy, bueno, no muy bueno para los políticos que anden filósofos cuestionando todo por ahí, sino prefieren eso, gente obediente, que trabaje y cree dinero y produzca y mantenerlos ocupados. Entonces yo diría que esa es como una de la vuelta que se le dio a la educación, que ya está enfocado en eso desde que salió ese sistema prusiano. Mm. Sí, bueno, algo que yo, como el enlace que yo le haría con la Edad Media y la educación contemporánea, creo que una forma de resumirlo muy bien es que si tal vez la Edad Media no brilló como el Renacimiento o la Ilustración en contenidos, no fue
no fue una edad pues de proposición tras proposición, teoría tras teoría. Sí es cierto y es indiscutible que la Edad Media sentó las bases para la organización de la educación. Es decir, ah, sí, no nos, quizá no debamos centrarnos tanto en los contenidos, pero sí en la estructura que termina rodeando la educación y que nace de la Edad Media. Eh, eh, de que empieza justamente por el lado eclesiástico, por el lado de la iglesia, de tener a los monjes, de tenerlos escribiendo, traduciendo, guardando conocimiento, que en gran parte nace de como de una actividad, una actividad calmada, por así decirlo, una actividad de reflexión, una actividad de tratar de conocer a Dios a través del conocimiento, de conocerse a sí mismo, de entender un poco mejor el mundo, pero que termina convirtiendo, que termina transformándose en lo que hoy en día son las estructuras de las organizaciones o de los sistemas, instituciones que rodean a la educación. Y bueno, mi conclusión en eso es nuevamente, insisto, en las universidades, que la forma en las que se organizan, cómo debe ser una educación especial, especializada, la forma en la que debe formar a una persona, formar a un ser humano para lanzarla al mundo, ya como decía Platón, algo así, Platón que decía que hay que preparar a los hombres antes de lanzarlos al mundo. Y bueno, creo que como digo, estas estructuras, estos sistemas, o terminan fortaleciéndose en la Edad Media o en la Edad Media comienzan a dar sus primeros pasos. Y eso, que si tal vez no podamos enfocarnos o no queramos enfocarnos tanto en los contenidos, el marco que la Edad Media usa para encerrar la educación, para estandarizarla, por ejemplo, pues eso, es innegable. Otro aporte muy grande, muy importante de la Edad Media que llega casi directamente hasta nuestros días. Ujú. Sí, otra cosa que iba a decir aquí es que por lo menos a veces le echamos la culpa pues a la Edad Media y resulta que el Renacimiento, la Ilustración y todo eso no hubiera podido suceder sin la Edad Media. Por ejemplo, miraba que las primeras universidades se crearon como en el 1100, básicamente la Edad Media, ¿no? Y ahí fue donde todo ese boom que va a pasar con el Renacimiento es como recogiendo todas esas semillas que se sembraron ahí, ¿no? De ahí, obviamente, otra gran diferencia con actualmente, en ese entonces, antes de la imprenta, que la imprenta fue por aquí como en 1400 algo, la escasez de libros, ¿no? Escribir un libro era alguien a mano. O sea, estudiar era un privilegio de poquitos, porque tener un libro, imagínate transcribir un libro a mano y después para tenerlo, ahorita nosotros somos afortunados que inclusive ya hasta libros virtuales. En ese entonces, pues el que tuviera un libro era un millonario, yo creo. La otra cosa, también, papel para escribir, el papel era muy caro y nosotros desperdiciamos el papel aprendiendo, haciendo ejercicio, todo eso. En ese entonces era más escaso todos esos elementos, ¿no? Y así como de conclusión, eh, ¿qué podemos decir hasta ahí? Pues la Edad Media no tuvo sus partes malas, pero también no todo fue malo, ¿no? Como todo, ¿no? Todos tienen sus pros y sus contras. Y de allá pues heredamos lo que es este sistema educativo cuando se crearon las primeras universidades y comenzó a desarrollarse todo eso, que ya nos llegan hasta hoy nosotros toda la parte educativa tal y como está. Pero que hay, pues hay argumentos en favor y en contra. Uno no puede decir que pues esos pensadores, esa educación era libre en sí porque era muy controlada, pero se prestaba para el debate, porque uno ahorita podría decir, no, es que ahorita en este tiempo sí ya tenemos la libertad, pero ¿hasta qué punto tenemos hoy la libertad? Porque hoy en cierta manera no estamos tan bien que uno de pronto se pueda expresar libremente que sin que ser censurado o que lo miren como un revolucionario, ya sea de un bando o del otro. Y entonces, y en ese entonces la educación era para unos poquitos, para el que tenía dinero, la aristocracia, pero ahorita, en teoría, la educación es para todos, ¿no? Pero ¿realmente es para todos?
Mucha gente no puede acceder a la educación y en la constitución de nosotros está, no, la educación es un derecho universal y que no sé qué, pero en la práctica prácticamente también podríamos compararlo en cierta manera con la Edad Media, que solo acceden a la educación parte de la élite. Sí, compañera, no sé si usted tiene algo más para decir ahí. No, yo creo que ya queda bastante completa esta reunión. Ujú. Ah, listo, bueno, compañera, entonces hasta aquí dejamos.